Entonces, qué bien puede surgir de educar a la gente sobre la hipótesis de la autosimulación, ¿verdad? Porque comenzamos con la fatalidad y el pesimismo y estamos hablando de nuestra misión de Dios, de los Blues Brothers aquí en QGR y tratando de hacer el bien en el mundo y todo eso. Bueno, este nuevo mito o teoría científica produce muchas subteorías útiles. La palabra teoría puede definirse como una filosofía racional respaldada por la propia interpretación del experimento. Pero cada experiencia dentro de la conciencia es fundamentalmente un experimento. Entonces, podemos decir que una teoría, un modelo o un mito cosmológico sobre la realidad es una cierta racionalidad basada en la propia experiencia misteriosa de la conciencia de uno, la existencia de uno mismo. Pero no cometas una equivocación al respecto. Las teorías son siempre filosofías, no hay pruebas en física, solo evidencia que respalda esta o aquella teoría, en otras palabras, conjeturas filosóficas educadas. Una subteoría dice algo así: el sustrato panconsciente transtemporal de una realidad física basada en información emergería en la cima de una jerarquía fractal totalmente interactiva de otros subsistemas conscientes e infofísicos como tú y yo. Entonces, usaré infofísica unas cuantas veces más en la presentación y eso solo significa lo que discutimos, que la imagen cuántica nos dice o al menos implica fuertemente aquello que llamamos sólidos físicos, ¿saben? Las partículas son en realidad información en su nivel más fundamental, así que lo llamaré infofísica. Pero no todo lo info es físico, ¿verdad? Tu experiencia de la ironía no es infofísica, es algo más. Entonces, en la hipótesis de autosimulación, las reglas basadas en el principio del lenguaje eficiente guían estadísticamente a un cierto programa simple para que evolucione esta simulación impulsada por algoritmos. Ese es el marco teórico. Tal que la realidad misma es profundamente probabilística y se cristaliza en realidades ontológicas basadas en observaciones que extraen experiencias de este hilo de probabilidades dado por el programa simple y luego los hace informacionalmente reales. Y la tendencia estadística de estas reglas de eficiencia se interpretaría como leyes físicas de la naturaleza. El comportamiento de la conciencia es estar presente y pensar, pero las cosas que hacen mucho del pensamiento aquí son sistemas biológicos como nosotros. Así que tendemos a pensar y crear mejor si gozamos de eficiencia energética. En esta perspectiva, la eficiencia energética implica seguir la corriente del juego emergente o el comportamiento del programa simple con sus probabilidades físicas que se basan en la energía. Así que esto se debe a que los juegos que tenemos en mente en QGR ofrecerán probabilidades termodinámico-cuánticas. En otras palabras, cuanto más eficientemente tu cuerpo y mente fluyan con la física, particularmente la termodinámica cuántica, más eficientes y prolíficos tenderán a ser tu pensamiento y tu creación. Entonces eres una subconsciencia en esta imagen del sustrato panconsciente emergente. Por lo tanto, somos conciencias menores que están emergiendo desde y luego emergen hacia estratos mayores de conciencia.
Entonces, elegimos nuestro camino a través de pensamientos que se llaman observaciones, mediante una distribución probabilística discreta de posibles evoluciones de información que actualizamos en información real. En otras palabras, la información posible no es información. Podría llevar a David a un restaurante en Woodland Hills, pero si no lo hago, no ocurre. En el mundo de la información hay un pensamiento que podría pensar o alguien podría pensar, pero aún no es información real hasta que se actualiza en información por una entidad capaz de atribuir significado o actualizar la información que podría ser en información que es. A medida que elegimos o guiamos nuestro camino a través de este paisaje de probabilidades, que es generado por nuestro programa simple y luego sostenido matemáticamente por el sustrato emergente, nuestros pensamientos de alto nivel, nuevamente llamados observaciones, actualizan posibilidades físicas y reales en realidad o información real llamada fisicalidad. Los timones de esta conducción son acciones de conciencia, llamadas observaciones. Son pensamientos en el sentido más estricto del término. Cada medición realizada es un pensamiento dentro de la conciencia del experimentalista u observador. Nosotros elegimos cuándo observar, dónde observar y qué observar. La mecánica cuántica nos muestra que cada una de esas observaciones cambia la evolución física del universo mismo. Nota que sucede cuando nadas a través de tus elecciones mentales de observación y acciones físicas escogidas de una manera que permite a esta energía infofísica fluir más eficientemente de acuerdo con cómo podrías imaginar que una buena teoría de la termodinámica cuántica dictaría. ¿Qué sucede cuando vives de esta manera? Bueno, economizas el uso de energía en tu cuerpo que luego puede usarse para mejorar la salud, pensar más, crear sistemas físicos útiles y aprender más sobre la naturaleza de la realidad. Obviamente, este flujo simbiótico no es como el mito actual nos guía a gestionar nuestra biosfera. Para bien o para mal, los humanos están ahora manejando la biosfera de la Tierra. Somos encargados del más alto orden, pero estamos utilizando nuestro poder para destruir. ¿Y viene nuestro poder de nuestros dientes superiores o de nuestra fuerza? No, viene de nuestro poder superior de abstracción. Dicho de otro modo, los humanos tenemos una conciencia extraordinariamente alta. Nunca ha habido nada como ella aquí. En un tercio de la edad del universo visible, hemos tenido 100 millones de especies en este planeta. Y nunca hubo una capaz de llevar su tecnología a Marte o descubrir la mecánica cuántica o crear un mito que nos dé permiso colectivo para cambiar rápidamente la simbiosis de la biosfera mediante cambios químicos en la atmósfera, los océanos y las extinciones masivas. Así que es a través del poder de nuestra conciencia que hemos logrado lo que hemos hecho con la biosfera y hemos podido alcanzar hasta ahora un 25% completo de nosotros con una enfermedad mental. Eso no está codificado en nuestro ADN, tener 1 de cada 4 adultos con una enfermedad mental diagnosticable. Cualquier poder extraordinario puede usarse para el mal o para el bien, para influir en esas formas de vida más inocentes que contribuyen al organismo general de nuestra biosfera.
Entonces, ¿qué significa esto de aprender, crear y nadar eficientemente a través del espacio de posibilidades de la termodinámica cuántica? Bueno, como formas de vida físicas, significa seguir lo que tu ADN guía, lo cual es la simbiosis con todos los subsistemas dentro de tu cuerpo y mente y los subsistemas de la biosfera a tu alrededor. Así es como estás programado. Tomó 4.000 millones de años llevar esa programación a donde está. Tu deseo de dormir a cierta hora es un ritmo circadiano codificado en tu ADN, al igual que muchos otros flujos naturales en tu cuerpo están programados. Solo un animal notablemente inteligente y con pensamiento abstracto puede modificar la guía del código genético para vivir fuera de simbiosis internamente, mentalmente internamente y externamente. Durante más de 4.000 millones de años, la codificación del ADN evolucionó con la termodinámica cuántica y las fuerzas gravitacionales para producir una eficiencia impresionante. Tendrías que ser un animal extremadamente consciente para anular esta codificación. Mis perros son inteligentes, pero no lo suficientemente inteligentes como para anular su codificación genética. Para simplificar aún más, significa estar en flujo y armonía con tu cuerpo y tus pensamientos internos y estar en sinergia energética tanto con los sistemas vivos como no vivos a tu alrededor. Algunas cosas antinaturales que inventamos con nuestro novedoso poder de abstracción conducen a problemas de salud mental y física, sin mencionar la torre de Jenga casi colapsada que es nuestra tambaleante biosfera. ¿Acaso guía nuestro ADN a llevarnos a enfermedades cardiovasculares al trabajar en exceso para obtener zapatos Gucci versus zapatos iguales de marca genérica? ¿O una casa con garaje para 3 autos versus una con garaje para 2 autos? ¿Acaso nos impulsa a construir armas de destrucción masiva o a quemar la mayoría de los bosques tropicales? ¿O estos comportamientos antinaturales provienen de una abstracción de materialismo anticuada que ya no nos sirve y probablemente nunca lo hizo? La energía ahorrada de esta eficiencia física más sinérgica de simbiosis planetaria y societaria liberaría más energía para producir cosas emergentes de orden superior. Si los humanos usamos rápidamente nuestras mentes descomunales y sorprendentemente abstractas para salir de nuestro mito ilusorio y volvernos simbióticos unos con otros y con el resto de la biosfera, no caeremos por el precipicio del apocalipsis justo antes de impulsarnos hacia nuestra muerte. Creo que una cierta teoría futura realista de la termodinámica cuántica y la gravedad cuántica resultará ser transtemporal y abrirá posibilidades ontológicas interesantes como la hipótesis de la autosimulación. Este bucle de retroalimentación transtemporal o atraviesa tiempo que busca eficiencia cuántico-termodinámica es algo que llamamos un strange loop o bucle extraño en nuestro documento. Esta biosfera es un organismo viviente que nada colectivamente a través de un mar de elecciones de qué medir, cuándo y dónde medir y cómo medir. No estoy diciendo que el organismo de la Tierra esté necesariamente observando, es difícil decir qué es realmente la observación, pero hoy en día se sabe que toda la Tierra es en sí misma un organismo vivo en la forma en que los biólogos lo definen. Se autorregula a sí misma. Es como si fuera una especie de planta o animal que se autorregula y ajusta. Entonces,
No sabemos qué es la conciencia, nuevamente, pero sabemos cosas que hace, como por ejemplo elegir. Y podemos elegir muchos futuros posibles que existen en la distribución de probabilidad delante de nosotros. La conciencia tiene el elevado papel de elegir o dirigir nuestro camino a través del espacio de posibilidades de líneas de tiempo, algunas de ellas divertidas y otras francamente apocalípticas. Cada camino es uno de muchos mundos de posibilidad infofísica y real, que se convierte en infofísica real cuando los observamos o los elegimos. Los elegidos se convierten en información abstracta o pensamiento en el sustrato de la panconciencia, se vuelven reales cuando son observados. En otras palabras, cuando se piensan. Eso puede sonar confuso, ya que la filosofía del materialismo es un sesgo subconsciente en nuestras mentes. En la filosofía fundamentada en el materialismo, llamada interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, lo real es lo opuesto a la información, es lo que simplemente es y se llama materia, energía o fisicalidad. Y la cosa real en la interpretación de Copenhague se llama el espacio de posibilidades, o la distribución de cosas posibles que podrían volverse reales si y solo si alguien las observa. En esa interpretación, nuestras observaciones convierten la información irreal en física o no información al ser observadas. Eso es Copenhague. Así que esa interpretación tiene algunas cosas que están hechas de información, las cuales son la distribución de probabilidad dada por la ecuación de Schrödinger, pero no es real, no es ontológicamente real. Solo es posible que sea real si y solo si una conciencia viene y selecciona partes de ella para convertirse en física, para convertirse en la sustancia que simplemente es. Así que ese es el espacio de posibilidades, y las posibilidades que observamos cristalizan la información que no es real en fisicalidad nuevamente, las cosas que simplemente son y se vuelven reales cuando se observan. En la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, todo el espacio de posibilidades de mundos descrito por la ecuación de Schrödinger se convierte en materia, en lo que simplemente es. No hay una imagen dual del espacio de posibilidades, información que no es real, y luego lo que se vuelve físico al ser observado. En los muchos mundos de Everett toma todo el condenado espacio de posibilidades dado por la ecuación de Schrödinger y simplemente dice que todo es físico, solo son mundos diferentes. No son solo posibilidades hechas de información, son cosas físicas en la imagen de Everett de la evolución unitaria, ¿cierto? Producida por la ecuación de Schrödinger. Así que esa es una visión hiperfísica. Entonces puedes pensar en Schrödinger y saber que esa visión es tener un pie en la información, donde la información es realmente importante en su teoría, pero no es real, no es física. Y luego las cosas se cristalizan en realidad al observarlas. Entonces eso es un pie en un mundo y un pie en el otro. Y luego tienes a Everett, que lleva la religión del materialismo a su extremo y dice, oye, toda la maldita cosa es física. Es solo que hay todos estos otros universos que son físicos y reales, incontables números de ellos, todos descritos por la ecuación de onda de Schrödinger. Así que lleva esa filosofía del materialismo aún más lejos que Copenhague, Copenhague tiene un toque de materialismo y una pizca de informacionalismo abstracto. Entonces, en la hipótesis de la autosimulación es diferente. Todo lo que es real es información.
No hay una etiqueta en ese punto de vista llamada material, simplemente no la usamos, no hay motivación ni evidencia, solo información que podría existir, así que no es real. Y luego, la información que existe, si es actualizada por una entidad capaz de hacerla real, atribuyéndole significado. Piensa en tu conciencia como la entidad que navega a través de la distribución de probabilidades dispuestas por una teoría de gravedad cuántica, que luego rocía realización u observación en algunas partes de una manera creativa porque puedes elegir mucho a lo largo de todo el proceso. De ese modo, con tu rociado de observación, haciendo reales las subredes de este espacio de posibilidades. En otras palabras, infofísico. Entonces, tenemos la información que podría existir y ser etiquetada como física o real si y solo si se actualiza en información real mediante la observación. Y luego tenemos la información que es irreal porque no ha sido observada o actualizada en información en primer lugar por una entidad capaz de atribuir significado. En ambas interpretaciones populares de la mecánica cuántica de Copenhague y la hipótesis de autosimulación, es la observación la que toma lo que es irreal y lo hace real o físico. De nuevo, la diferencia es que la interpretación de Copenhague dice que la información no es real y que se vuelve real al ser observada, mientras que la interpretación de la mecánica cuántica de la hipótesis de la autosimulación dice que la información no observada no es real, ya que la conciencia actualiza la posible información en el mundo real de la información real. Otra subteoría de la hipótesis de la autosimulación que me ha ayudado en los negocios y la ciencia es confiar en el flujo de la intuición. Así que tal vez la intuición sea la experiencia de un momento fugaz de conexión transtemporal con nuestros yo, futuro y pasado, donde la experiencia en sí es el strange loop o bucle extraño sobre el que escribimos en nuestro artículo de HAS. Un espontáneo pensamiento de co-creación entre todas las etapas a lo largo del dominio temporal de una evolución de la conciencia, como si fueras no local por un momento fugaz y te conectaras con eso. Los niveles altos de conciencia emergente como tú viven en una jerarquía interactiva de otros subsistemas complejos del universo que también pueden ser conscientes. Tu ego o sentido del yo es parte de esta red que se compone para formar el futuro sustrato de panconciencia. Entonces, según la hipótesis de autosimulación, tu ego y sus elecciones creativas de pensamiento son necesarios junto con todo lo demás para que el sustrato panconsciente del futuro pueda surgir en primer lugar, de modo que la realidad puede existir lógicamente. Así que piénsate a ti mismo como un átomo de conciencias más simples. Quiero decir, ese es un organismo unicelular, ¿verdad? Y entonces tú estás compuesto de un montón de esos pequeños, así que tú emerges de ellos. Entonces, estas pequeñas cosas que interresuenan con otras conciencias para formar el sustrato emergente de la panconciencia. Como piensa en 8,000 millones de nosotros, más nuestros antepasados, más nuestros innumerables descendientes adentrándose en el tiempo profundo, y piensa en la posibilidad de que alguna futura teoría de gravedad cuántica permita una especie de arquitectura de red neuronal en el espacio-tiempo. Tendría que ser una teoría del espacio-tiempo no local, y si tal teoría pudiera existir y estar completamente de acuerdo con la mecánica cuántica, podría abrir posibles hipótesis sobre la interconexión de múltiples conciencias a través del tiempo para formar superconciencias o conciencias emergentes. Así que esto sería como, de la misma manera en que una forma de vida unicelular en tu sistema cuerpo-mente se asociaría con muchos otros pequeños individuos unicelulares, y cómo estos se unen eres tú, la emergencia de lo verdaderamente real, ¿cierto?
Esta cosa que no podemos definir, pero al menos sabemos que emerge de cosas más simples. Y entonces esos pequeñitos están, en cierto sentido, por falta de una mejor palabra, interresonando, ¿verdad? Ellos están en una especie de relación de coinfluencia o bucle de retroalimentación entre sí, y de toda esa red de interresonancia o relaciones surge la conciencia superior emergente de tu mente. Así que seguro estos pequeños tienen orgánulos, se reproducen, en realidad toman decisiones primitivas, huyen de las sustancias nocivas y persiguen nutrientes y excretan. Son pequeñas formas de vida. Pero no son tan inteligentes como tú, muy por encima del nivel colectivo emergente de tu cuerpo y mente. De manera similar, una teoría de gravedad cuántica no local podría permitir que la conciencia se conecte a través del espacio y el tiempo para formar algún nuevo sabor de conciencia que sea tanto más inteligente que nosotros como nosotros, comparados con esos pequeños animales unicelulares que colectivamente emergen en nosotros y nuestras mentes. Entonces nuestros egos tienen acceso a nuestro limitado conocimiento aprendido que está almacenado en nuestros cuerpos animales, nuestros cerebros. No hay consenso científico sobre qué es el ego o la conciencia, y la humanidad no tiene una teoría de la gravedad cuántica predictiva que permita a las mentes estar conectadas a través del tiempo. Entonces, ¿quién puede culpar a alguien por estar demasiado convencido de que la intuición no tiene nada que ver con un bucle extraño del futuro? Y ya sabes, por creer que es un mero epifenómeno circunstancial de ciertos mamíferos. Ciertamente lo que habría dicho hace unos años. Por lo tanto, la intuición será descartada para dar lugar a una lógica física local más limitada, que encaje perfectamente dentro de la jaula de nuestra visión incompleta de la física. Mientras nos acercamos a los últimos cientos de metros hacia el borde del acantilado apocalíptico hacia el que nos dirigimos, probablemente estamos dejando pasar muchas oportunidades al limitarnos a un espacio mental que carece de intuición no local del futuro. Entonces, tal vez necesitamos hacer equipo un poco con nuestros descendientes de alguna manera, pero para siquiera intentar hacer eso tendrías que dar un salto de fe teórico. Pero eso es la ciencia, ¿no? Tener fe sin pruebas de que una filosofía es probablemente correcta porque tienes algún fundamento que implica para ti que es correcta. Y si estás dispuesto a llegar tan lejos en cuanto a confiar en tu instinto o intuición, puedes agregar eso sobre el fundamento. En otras palabras, ya sabes, puedes tener evidencias de algo que es fuerte y puedes tener otras evidencias que llamas tu instinto o intuición. Así que he aprendido de la hipótesis de autosimulación a no adorar excesivamente la lógica y el pensamiento lineal, porque me hace perder la conexión con las otras partes del flujo delante de mí en el tiempo, donde un supuesto error aquí en el pasado a menudo resulta ser una bendición allá arriba en el futuro. El flujo de orientación que atraviesa el tiempo en el interior de la conciencia, al que llamo intuición. La lección para mí es confiar en la intuición. Es una manifestación del bucle de retroalimentación temporal que explica nuestro artículo. El flujo termodinámicamente eficiente a través del camino de señales intuitivas conduce a logros más altos de tu propia conciencia emergente y los objetivos que podrías tener en esta vida. Así que podemos usar algunos logros más altos justo ahora, a medida que nos dirigimos hacia el año 2023. Y creo que si dejamos la intuición simplemente en como si fuera Santa Claus, algo en lo que algunas personas creen, pero que no parece real, entonces probablemente no estamos maximizando nuestras posibilidades de salir de este lío.
Así que relájate. En tu vida en general, sintoniza los flujos termodinámicos que puedes sentir fácilmente si escuchas y aprendes a captar esta señal que llamo el flujo intuicional no local. Surfea estas olas a través del tiempo. Pero puede que necesites despertar tu intuición si la has atrofiado al ignorarla durante años con historias basadas en la lógica lineal de la física local tradicional y la filosofía del materialismo. Quizás apenas sientas los sutiles flujos de eficiencia termodinámica tratando de sacarte de tus hábitos mentalmente construidos, como quedarte despierto toda la noche mirando la computadora y rara vez hacer ejercicio o encontrar tiempo cada día para la relajación mental, conocida como no pensar. Entonces, si quieres saber cómo se ve el flujo correcto guiado por la termodinámica y el ADN, estudia cómo un gato fluye tanto en sus decisiones como en su movimiento físico, como un fluido con muy poca rigidez mental artificial. Sé saludable y ten una armonía desinteresada con el mundo que te rodea. Confía en tu intuición. Estas son dos de las innumerables teorías útiles de las que podemos beneficiarnos al comprender y solo pensar en la hipótesis de autosimulación. A causa de que las cosas están cambiando más rápido de algunas maneras no tan divertidas, la humanidad debe moverse rápidamente para descubrir un nuevo mito que conduzca a comportamientos menos egoístas y destructivos. La misión suprema de Quantum Gravity Research es ser de servicio en los últimos días de una película de aventuras que pone los pelos de punta. Aquí en la última hora, mientras nos acercamos al borde de un precipicio apocalíptico, la hipótesis de la autosimulación no es nada menos que un reemplazo de las viejas teorías de las antiguas religiones y las filosofías griegas. Como se discutió, el materialismo tiene una similitud con la religión porque no explica el origen de la materia o la energía, y al igual que las religiones, sus respuestas son simplemente es, no hay origen. La cosmología de la hipótesis de la autosimulación no dice eso, tan solo no dice que la panconciencia simplemente es, explica el origen, y no dice que la fisicalidad o incluso las matemáticas prefísicas simplemente son, explica el origen. Por eso, si se adopta ampliamente como una visión más sofisticada y razonable de la realidad, sería el golpe final para la vieja y polvorienta filosofía llamada materialismo, que no tiene evidencia para justificar su dominio absoluto sobre los sistemas educativos y gubernamentales que guían nuestra gestión colectiva de esta biosfera. Es una nueva visión del mundo que coloca la información y por lo tanto la conciencia en la cabecera de la mesa como el sustrato fundamental de la realidad. Poéticamente es la unificación de las teorías de la materia, que es la física, y las teorías de la conciencia, que son teorías de la espiritualidad. Es un mito o teoría más útil y verdadero en una época donde las viejas historias del materialismo y religión organizada han fracasado y conspirado para llevarnos al actual camino insostenible hacia la destrucción. Así que una de las tareas más grandes de Quantum Gravity Research es estimular un debate global sobre la hipótesis de la autosimulación.